Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Porque lo que pasó, Y no es lo que ustedes creen. Olvídense de reconciliaciones sonadas o de verlos de la mano por Estambul. Esto va de un detallazo o un gesto que dicen que le hizo saltar las lágrimas a nuestra querida Demet. Sí, señores, lágrimas. Imagínense la escena. Están en un evento, un poco de tensión en el aire, ¿verdad? Porque cuando dos ex tan icónicos coinciden, siempre hay miradas, murmullos. Y de repente Can, en medio de todo el jaleo, ¿qué hace? Se acerca a Demet. No para hablar de trabajo, ni para saludar de compromiso. No. Se acerca, le susurra algo al oído, y lo más importante, le da un objeto. Y no un objeto cualquiera. Al parecer, era algo con mucho significado, algo que solo ellos dos entenderían. Para ser honestos, las redes sociales explotaron. Fotos borrosas, vídeos con zoom al máximo y un montón de teorías. Que si era un anillo, que si un recuerdo de sus tiempos juntos, que si una disculpa, todo el mundo quería saber qué era ese misterioso gesto. Pero lo que más me llama la atención es la reacción de Demet. Se dice que se emocionó, que hasta se le saltaron las lágrimas. Y eso, amigos, no pasa por cualquier tontería. Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más profundo que un simple hola, ¿cómo estás? Can Yaman es un tipo, bueno, es Can Yaman. Tiene su drama, tiene su presencia. Y si él decide hacer algo así en público delante de todos, es porque quiere mandar un mensaje. Y el mensaje no es solo para Demet, es para el mundo entero. Muchos dicen que esto es una estrategia publicitaria, que ambos están buscando subir el hype. Y no lo niego porque en este mundo del famoseo, todo es posible. Pero, ¿una lágrima por una estrategia? Yo sospecho que hay algo más. Quizás Can se dio cuenta de algo, de un error pasado, de una oportunidad perdida. Y ese objeto, ese susurro, fue su forma de decirlo sin decir nada. Como decir, oye, esto es importante para mí, y creo que también lo fue para ti. Piensen en la presión que tienen estos dos. Son la pareja que todo el mundo quería ver, la química era innegable en la pantalla. Y de repente, ¡puf! Se separan. Y desde entonces cada vez que se les ve cerca, o se les menciona juntos, se arma el revuelo. Can, al ser tan impulsivo y a la vez tan carismático, seguro que sintió la necesidad de hacer algo para, no sé, para cerrar un ciclo. ¿Para mostrar respeto? Lo que me fascina es cómo un pequeño gesto puede decir tanto. No fue un comunicado de prensa, no fue una entrevista exclusiva. Fue un susurro y un objeto. Y eso, para mí, tiene mucho más valor. Demuestra que a pesar de todo, hay un cariño o un respeto que perdura. Y si Demet se emocionó, es porque ese gesto tocó una fibra sensible. Quizás recordó momentos, quizás entendió algo que antes no veía. Y ahora la gran pregunta, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es una señal de que podrían volver a intentarlo? ¿O simplemente un adiós definitivo pero con elegancia? Porque Can, de no ser por esa actitud a veces, digamos, intensa, podría ser el hombre perfecto. Y Demet es una mujer increíble, fuerte e independiente. Juntos eran fuego. Lo que sí está claro es que Can Yaman no es tonto. Sabe que un movimiento así, con Demet Özdemir, va a dar de qué hablar durante semanas. Y si lo hizo es porque realmente sintió que debía hacerlo. No creo que haya sido una decisión tomada a la ligera. Hay algo ahí, una historia que quizás nunca sabremos del todo, pero que ese gesto ha puesto de manifiesto. Así que cuéntame tú, ¿qué piensas de este secreto gesto de Can Yaman? ¿Crees que es una reconciliación a la vista o simplemente un bonito recuerdo?